Hola, buenas noches a todos amigos. Bienvenidos esta noche a la tertulia virtual de hoy. Esta tertulia es la número 45. Hoy tenemos varios panelistas. Hoy la noche, ¿verdad? Va a ser bastante amena porque es un tema que nos atañe y que nos afecta en diferentes formas a cada uno, ¿verdad? Y vamos a presentar lo que son las alternativas ante los retos familiares de la educación virtual. Para la noche de hoy tenemos a Frances Figarela, que es la fundadora de Coopera, y tenemos también a Roberto Ortiz, que es maestro del Departamento de Educación y tiene también esto para compartir su experiencia, ¿verdad? Porque tiene una niña también que es del sistema de educación. Sin más preámbulo, ¿verdad? Salvador está teniendo problemas con el audio, así que esta noche no va a estar con nosotros, pero se va a conectar por Facebook Live, que en cualquier momento él me escribe y me habla, o que no se te preocupen por eso. Nada, los dejo entonces con los panelistas y que disfruten. Ellos van a tener ¿verdad? Vamos a tratar de tener una interacción con unas preguntas y unas encuestas, o que si pueden contestarlas en los comentarios por Facebook Live, sería extraordinario, porque entonces le hacen llegar esos comentarios y esas preguntas a Frances y a Roberto, y así podemos tener un conversatorio más o menos. Frances. Buenas noches a todos, bienvenidos. Creo que solamente hay como 4 personas todavía ahí conectados. Vamos a seguir saludando en lo que llega más personas. Roberto. Saludos, buenas noches a todos. Gracias por el espacio y la participación. Bienvenida a la gente de Trujillo. Siempre se conectan otros también de otros pueblos, pero bienvenidos a Trujillo. Esta iniciativa me enorgullece, me refiero a las tertulias en el puente, ya que nacieron, yo las vi nacer, las vi gestarse, he participado en 2 ocasiones, esta es mi tercera participación. Le agradezco siempre a Salvador y a los amigos de las tertulias del puente la invitación, y cuando me invitaron en esta ocasión dije, bueno, es que en esta tertulia tiene que haber un maestro que está viviendo los retos, ¿verdad? De maestro, de padre, en la pandemia y ante la educación a distancia, así que por eso invité a mi compañero Roberto Ortiz. Así que tú me puedes decir, José, ¿cómo vamos? Tenemos ahora mismo 10 personas conectadas. Ginny Ortiz te envía saludos y buenas noches desde Trujillo. Mandan saludos. Saludos, Ginny. Ya leí tu respuesta, me parece, a la encuesta que hicimos, ¿verdad? De cuáles habían sido los retos que ya superaron, los retos que aún todavía tienen. Y quiero comenzar diciendo que esta tertulia no trae soluciones mágicas, ¿verdad? Que yo no creo en las varitas. Y sí pienso que dialogando podemos descubrir soluciones que no nos habíamos planteado anteriormente, y pues que estamos aquí, los seres humanos estamos para apoyarnos unos a otros, así que esta tertulia es de empatía hacia las familias, hacia los estudiantes, hacia los maestros, hacia los directores, todos los actores relacionados a la educación virtual están, ¿verdad?, teniendo algún impacto, así que esta es la tertulia. Les solicito que compartan sus retos en el chat para ir conociendo qué está pasando en sus contextos y poder pues abundar alguna idea relacionada a sus contextos. Para nosotros eso es fundamental, si no la tertulia pierde la importancia. Y nos hubiese encantado, ¿verdad?, que esto fuera a través de una herramienta que nos permitiera verdaderamente escucharle para conocer cómo ha sido su proceso, pero ahora con Facebook pues lo van a comentar y tanto Roberto como José me van a ayudar a leerlo. Establecemos que este cambio, esta modalidad de la educación presencial a la educación virtual a través de la herramienta de la computadora, o hay algo prendido que estoy escuchando ahí. Eugenio se conectó y escucho un televisor.
Pues, este cambio ha generado sentimientos algunas veces de frustración, de confusión, de angustia, pero igual ha generado satisfacción, ha generado esperanza. Así que tenemos que entender que esta situación genera diversidad de sentimientos y tenemos que ser empáticos con todos los sentimientos que se generan, ¿verdad? Y que a lo mejor pudieron haber sentido frustración en un momento y luego satisfacción, en un momento confundido y luego pues se resolvió la confusión. Así que también entender que los sentimientos van cambiando. Quiero reconocer, todo esto es a nombre mío, pero a nombre de Roberto también, porque esta tertulia la planificamos juntos, que las experiencias las reconocemos, que de marzo a mayo son unas experiencias, de agosto a octubre son otras, y posiblemente de octubre a diciembre sean otras muy distintas. Así que también las experiencias en el tiempo y el espacio han sido diferentes. También son diferentes en unos escenarios, en unas casas, en unas realidades, ¿verdad? Sabemos que más del 50% de nuestros niños están en nivel de pobreza, que no contan con los recursos, que en muchas ocasiones en un contexto familiar donde solo hay un adulto a cargo de los niños o jóvenes, que también en ocasiones son más de 2 estudiantes en una misma casa tratando de hacer la educación a distancia. Así que las experiencias han sido también bien diversas y las reconocemos. Tenemos que reconocer también que a lo mejor en marzo teníamos unas destrezas y ya hoy podría ser que tengamos otras destrezas, ¿verdad? La tecnología, yo digo que es el cuento de hoy no sé y mañana sé. Mañana soy un experto. Así que hay muchas veces que las destrezas tecnológicas nos parecen ser tan lejanas, pero tan pronto te enseñan algo como que ya te sientes un experto. Así que también las destrezas son bien diversas. Las actitudes y prejuicios ante la modalidad de educación a distancia también es bien diversa, ¿verdad? Porque todos tenemos prejuicios sobre lo que es la computadora, sobre lo que es la interacción a distancia, y esos prejuicios también establecen actitudes algunas veces positivas y otras veces negativas. Así que también veamos eso. Y finalmente, pues los retos de hoy no fueron los retos de ayer, como decía Ginny por ahí en el chat, que ya superó el reto de internet, superó el reto del equipo, pero hay otros elementos que todavía, ¿verdad? No se han atendido aún y todavía tenemos retos. Así que los retos también evolucionan en el tiempo y hay que reconocer eso también. Así que, para resumir, los cambios nos impactan de forma muy distinta a cada persona, a cada familia, a cada niño, a cada maestro, a cada director. Cada ser humano enfrenta este cambio de forma diferente. Y para nosotros, como educadores, Roberto y yo, entendemos que eso es fundamental. Que no juzguemos cómo las personas enfrentan el cambio, porque el cambio se enfrenta de manera muy personal. Va a depender de mi historia, de mi contexto, de mis experiencias, de mis prejuicios, etc. Inclusive hasta del género y los roles que nos ha establecido la sociedad, ¿verdad? Así que, ¿qué le podemos decir? El cambio es un proceso humano, lo enfrentamos de forma diferente, pero requiere apoyo y solidaridad. Para yo asumir un cambio, el que haya personas que me apoyan y se solidaricen con mis sentimientos, con mis retos, con mis dificultades, con mis destrezas o no destrezas, va a ser una diferencia en ese cambio. Como decía el filósofo Heráclito, lo único constante en la vida es el cambio. Claro que no siempre el cambio es bueno, pero nos enfrentamos al cambio y hay que decidir cómo nos enfrentamos a él. Así que entendemos, Roberto y yo, que uno de los mayores retos es entender que el cambio existe y que hay que entenderlo como un proceso que el ser humano le toma tiempo y generan diferentes sentimientos y diferentes actitudes. Si invitamos a ustedes a intentar reconocer
el cambio como parte de la naturaleza de la vida, que nos lleva a pensar de una forma poderosamente más sanadora, si lo entendemos de esa manera. Cada cambio que vivimos, si lo asumimos como esto es parte de la vida, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Y quiénes son mis recursos, mis apoyos para ayudarme en ese proceso? Pensamos que va a ser poderosamente más sanadora la experiencia. Así que el primer paso es aprender en el contexto de la vida de que el cambio existe y existirá todo el tiempo. ¿Cómo me enfrento a ese cambio? Va a ser una de las dimensiones que debemos ver. Así que hay que educarnos para que en el proceso de vivir entendamos que no vivimos solos los cambios, ¿verdad? Que no estamos solos en el proceso de cambio, que tenemos que conectarnos al resto de los seres humanos que también viven esos cambios. Y vamos a dar un ejemplo. La mujer pasa por unos procesos de cambio, ¿verdad? Pues si yo comparto esas vivencias con otras personas que ya lo vivieron o que saben más del cambio, mi proceso de cambio va a ser menos malo, ¿verdad? O menos triste o menos abrumador, etc. Así que esa es lo primero. Y aquí Roberto pues continuará hablando del cambio. Adelante, Roberto. Gracias, France. Es interesante, ¿verdad?, tener presente esa idea que nos hacemos de lo que es este proceso que le llamamos cambio, esas expectativas. Quiero añadir este concepto porque nos compromete la estructura emocional y espiritual cuando formamos expectativas y estas se frustran. En otros casos se consolidan, se amplifican, se magnifican y nos gratifican, ¿verdad? En el proceso en lo que de ayer para hoy, ¿verdad?, reflexionaba y meditaba, me encontré con una frase de Carl Jung que quiero compartir para darle paso a los otros pensamientos. No la había incluido hasta ahora. Y nos da una cuota de responsabilidad y dice, solo el cambio en la actitud del individuo inicia el cambio en la psicología de la nación. Los grandes problemas de la humanidad nunca se resolvieron por leyes generales, sino únicamente por renovación de la actitud del individuo. Carl Jung nos trae un reto enorme y es el reto de nosotros como pieza clave en este proceso de iniciar esas nuevas opciones ante los retos que nos traen estos cambios, que no podemos detenerlos, que no podemos pararnos de frente a ellos porque no lo podemos hacer. Ahora, eso sí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo reaccionamos ante estos cambios? Y esa es la cuota de responsabilidad que nos toca como individuos, no aislados, sino como individuos en el colectivo. Y la suma de estos individuos hace, ¿verdad?, el que este cambio se asimile y se supere. Lo superamos en colectivo, no individual. Así que rescatamos, ¿verdad?, esta idea de reconocer los efectos de los cambios que experimentamos. Lo hacemos como sociedad y esto nos lleva a asumir una postura más responsable y asertiva. No es lo mismo caminar solo que andar acompañado. Buscar esa compañía o hacernos compañía de alguien. Y esta parte es bien importante. Como yo entiendo que acompañando a alguien logramos entre los dos o más superar estas crisis que surgen cuando enfrentamos unos cambios que a veces nos caen de cantazo, de inhóspito. Nadie se esperaba un golpe tan fuerte como lo es el COVID-19, pero sí nos ha tocado reaccionar y enfrentar, ¿verdad?, esos efectos. Solos no íbamos a superarlo. Rapidito comenzamos a hacer ese ejercicio puertorriqueño de colectivo familiar, de tocar base, de volver al vecino, de consultar a los grupos de apoyo. Y esa es una de nuestras reacciones que traigo, dicho sea de paso, traigo la atención porque está en nuestra cultura, en nuestra antropología.
siempre vamos a ir al colectivo. Vamos a buscar esa respuesta, vamos a buscar ese apoyo. Son nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser y hacernos responsables y ver cómo creamos esas opciones ante la adversidad. Así que mirarnos desde el colectivo y para el colectivo es una de las respuestas más poderosas ante los cambios que estamos enfrentando. Como dice Peter Senge, el aprendizaje es el único recurso infinitamente renovable. En colectivo aprendemos más y mejor. En colectivo nos hacemos más poderosos. En colectivo validamos el conocimiento, lo intercambiamos, lo hacemos nuestro. Así que, ¿qué podemos aprender de este cambio en la educación virtual que nos arropa a todos por igual, que nos está impactando a todos? Todos somos actores y estamos bajo este mismo manto que a la misma vez crea una mística, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos, verdad? ¿Cómo podemos aprender esto? Miren, esto es un cambio drástico para muchos. Nadie se siente exento de esto. Como bien trajo Frances ahorita, esta experiencia es bien personal para cada cual. Incluso podemos tener en el hogar, y se está dando, situaciones de padres, madres, padre o madre o encargado, depende del concepto de familia, ¿verdad? Donde tenemos 3 niños, 4 niños, o en la misma escuela, o en escuelas diferentes, utilizando un celular, utilizando computadoras, y para esos niños, para cada uno de ellos, la experiencia puede ser diversa, y lo es. O sea que en el mismo núcleo familiar vamos a ver esa diversidad, y esa experiencia se comparte. Ahorita hablaba yo con una madre que me planteó una situación en medio de una sesión virtual, y el directivo estuvo presente en la situación, y era dos niños al mismo tiempo, el que tengo en mi clase más en otra escuela, y ver cómo ¿verdad? se ejercía esa relación y esa práctica de educación virtual en el mismo escenario, y 2 experiencias diferentes. Y así sucede todo el tiempo. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué se requiere para atender estos componentes? Bueno, estos son muchas cosas, son muchos. Y es complejo. Y eso es una cosa bien importante que tenemos que tener presente y claro. Cuando la cosa es difícil y es compleja, hay que entenderla. No la podemos minimizar. Tampoco la podemos exagerar más de lo que es. Tenemos que reconocer que cuando una cosa es difícil, necesita o exige tiempo, mentalidad, pensamiento, discusión, diálogo, apoyo, cómo otro lo está mirando, cómo otro lo está enfrentando, qué yo puedo aprender del otro. La complejidad se trabaja desde el todo y es la mejor manera, buscando ese apoyo, reconocerla. No podemos hacernos de la idea que lo que es difícil lo voy a resolver con 2 pasos o con una decisión simple, porque hay que meditarla. Y lo que es difícil, mira, reconocerlo. Y hay que bajar la velocidad, hay que bajar la ansiedad, hay que buscar ese consenso, vamos a hablar entre todos a ver cómo vemos esto que es tan complejo. Así que procuramos, ¿verdad? Entre tantas cosas, crear un ambiente de paz. Hacernos ese llamado. Vamos a normalizar las emociones, vamos a ver las frustraciones, vamos a identificarlas, vamos a reconocerlas, vamos a trabajarlas y validárselas. Es bien difícil trabajar con una madre que se siente sola, con una carga de 2 y 3 niños en un solo teléfono. Es difícil tener que escuchar a un estudiante, maestro, yo no sé cómo hacerlo, no quiero fracasar. No entiendo ese proceso. Entonces tenemos que hacernos de la idea poderosa
de crear esa comunidad de aprendizaje en la que podamos entre todos, en una comunidad en el que yo lo resolví de esta manera. Míralo, trátalo desde esta otra, como ahorita hicimos el ejercicio. Apaga el video, dale prioridad al audio. Desconecta la tablet, usa el teléfono nada más. Y buscar esas alternativas. Hay una cosa bien importante que hemos dejado a un lado y es esos escenarios de recreación, esos escenarios de entretenimiento, de intercambio, de comunidades que teníamos y que tenían o siguen teniendo los niños, pero están inactivos, como son las actividades artísticas, deportivas, entre otras. Hay que volver a recuperar estos espacios para fortalecer ese espíritu de los estudiantes y de los padres. Estamos batallando con un encierro, ¿verdad? Pero lo vamos a sobrellevar. Así que, dándole paso, ¿qué podemos aprender? Bien importante tener presente estas ideas. Estamos trabajando con una vulnerabilidad muy grande en los niños, pero también los adultos. Los hogares se están convirtiendo en unas ollas de presiones. Hay mucha presión interna. Tenemos que reconocer y crear espacios para desconectarnos de estos estresores. La educación virtual nos trae el reto de mucha ansiedad y mucha presión. Y es muy cierto el que tenemos que desconectarnos, organizar el tiempo para cumplir con los retos de la educación virtual, que a la misma vez es un reto de aprender cómo se educa virtualmente, que es un reto de cómo yo aprendo de manera virtual, y crear esos espacios de retomar el sosiego, la tranquilidad y la relajación. Bien importante, como lo trae Frances, es escuchar. Escuchar con empatía. ¿Qué significa esto? Un ejercicio básico. Ponernos en los zapatos del otro. Entenderlo. Hacer propio ese sentimiento. Hacer ese ejercicio mental y hasta espiritual de encarnar ese propio sentimiento en nuestra psiquis y decir, ok, te entiendo. Y esto se da entre todos los actores, padres, maestros, directores, consejeros, trabajadores sociales. El personal de apoyo está recibiendo en las escuelas, está recibiendo una presión enorme con las responsabilidades que le están echando encima. El escuchar nos hace sensibles y cuando nos sensibilizamos, damos espacio para que el espíritu respire y se energice de vuelta. Y así podemos continuar mirando el cambio, no como un obstáculo, sino como un tránsito que me va a llevar a superar esas limitaciones que yo tenía y encontrar fortalezas nuevas. Como dijo Frances ahorita, muchos de nosotros nos encontrábamos en el nivel microondas, 2 minutos, damos start y vemos la comida dar vuelta. No es lo mismo ese modelo operacional, la tecnología, como es microondas, cómo funciona un programa de productividad o como es la plataforma de Teams. Pero sí podemos ver que hemos ido adquiriendo saberes, conocimientos, habilidades, destrezas y que nos hemos ido apoderando de tecnología y de plataformas. Yo tengo gente que me dice, yo mejor, mira, descubrí Google Site, es mejor. Mi nene está utilizando ahora otras alternativas en internet y esta presión ha lanzado en un espíritu creativo a padres y estudiantes a buscar alternativas, a conocer más sobre la problemática. Así que la familia está siendo sinérgica, creativa, y está aprendiendo y se da cuenta que aprender es algo que le pertenecía a ellos y es constante y están utilizando distintas fuentes
y han utilizado ese nuevo conocimiento y lo han hecho acción. Y eso es una de las cosas que debemos ver y que debemos valorar. Estos nuevos conocimientos nos están llevando a accionar, a crear otras alternativas. Así que esto nos sirve, ¿verdad?, para entender una cosa bien importante, y es que nosotros somos actores de un milenio que apenas lleva 20 años. Y somos unas generaciones que han transitado de un milenio a otro, y este milenio nos trae retos enormes. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nosotros, estamos enfrentando lo que se conoce, ¿verdad?, un mundo globalizado, un mundo en el que todo está altamente conectado. Y ejemplo de esto es la educación virtual. Desde mi cuarto, desde mi sala, desde la marquesina, desde el balcón, cuando no tengo señal, yo me conecto a un colectivo que no solo está en mi país, sino también puede estar en otro país. Pero enfrentamos esta globalización como una aldea, ¿verdad?, global, con un mundo con enormes desigualdades económicas. Hay unas brechas generacionales enormes. Puerto Rico tiene una situación generacional difícil. Desventajas educativas. Las tenemos presentes, las vivimos, somos testigos de ellas. Estamos viviendo un mundo donde la explotación humana, la esclavitud, el tráfico humano está presente, se siente, se vive. Hay mucha desesperanza. Por eso es que apostamos, creemos, vivimos que la educación es la alternativa. Es la herramienta más poderosa que tenemos para enfrentar estas situaciones en las cuales estamos viviéndola en un nuevo milenio, en un nuevo mundo. Un mundo que se ha conectado, que vive conectado, y en muchos casos hay gente que ni cuenta se ha dado de cuán conectados estamos, donde en un lugar en el mundo ocurre un evento y ese evento lo sentimos acá como si fuera una onda sísmica. O sea, los efectos los tenemos acá. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues una educación para todos. Una educación que nos ayude a apoderarnos de unas competencias nuevas. Y esas competencias que nos van a ayudar a enfrentar estos retos de esta aldea global son competencias en la comunicación y en la colaboración. Vamos a trabajar también ese concepto de seguridad y lo estamos viendo en la educación virtual hoy día en los hogares. Y la de resolución de problemas. Nosotros tenemos que ser partícipes de la solución de los problemas. Hay dos opciones. O eres parte del problema o vamos a enfrentar el problema y solucionarlo. Así que uno de estos pensadores que nos cala hondo y profundo es Freire. Y Freire nos hace un llamado a mirarnos a nosotros, pero a mirarnos en ese colectivo humano al cual pertenecemos y que somos colectivo. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres y mujeres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, porque nadie ignora todo. Nadie lo sabe todo. Cada ser humano es único e irrepetible. Pero esa forma única de ser es lo que nos hace colectivo. Entendernos, empatizarnos y solidarizarnos. Y esto es un llamado en medio de estas situaciones a que busquemos, hagamos encuentros
y que se haga esto que estamos viendo aquí, estos diálogos, este ejercicio de vernos, encontrarnos y reconocernos en el otro. Frances. Bien, Roberto, tú me acabas de dar el pie para comentar también lo que me comenta Ginny por Facebook, que es que se siente que el departamento los ha dejado solos, que ha dejado a los padres con esas responsabilidades, que ha dejado a los maestros pagando el internet, pagando recursos, equipos, escritorios, sillas, sin poder, ¿verdad? Y eso es una realidad inaceptable. Y por eso decimos que la educación es un derecho. La educación la tenemos que requerir todos, pero cuando nos enfrentamos a estos retos, uno solo no puede ir a quejarse al departamento o a exigir, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos para lograr que la educación sea para todos, porque todos merecemos y tenemos el derecho de tener una educación de calidad que te va a garantizar una mejor vida, no necesariamente porque llegues a estudios, sino porque al saber más puedes tomar mejores decisiones sobre tu persona, sobre tu comunidad. Así que el derecho a la educación nos parece fundamental, el derecho, o sea, que este cambio drástico que nos trajo la pandemia y que la solución no excluya a nadie de la educación. Es responsabilidad del Estado, tenemos que exigir políticas públicas que le den la educación gratuita y de excelencia. Me decían por ahí que hay situaciones donde los niños han tenido que optar, de los padres, las familias, optar por los módulos porque no tienen acceso a internet, no tienen computadora, etcétera. Pero los módulos no necesariamente es la mejor solución, como puede ser que tengas la computadora y el internet y la experiencia educativa sea pobrísima. Así que tenemos que exigir, reconocer que la educación es un derecho, que la educación es lo que nos va a mejorar la calidad de vida tanto a los individuos como a la comunidad, y que para eso tenemos que unirnos y ver cuál es la educación que realmente va a tener valor para mi hijo, ¿verdad? Hoy, desde hoy, no es para el futuro, es desde hoy, porque si tiene una mejor educación hoy, él va a tener mejor responsabilidad sobre su ser, más conocimiento, etc. Así que hay que fortalecer las habilidades sociales que nos permitan tomar decisiones, ¿verdad? Que nos pone en riesgo a todos. Así que si todos nos educamos y como comunidad nos activamos y nos movemos, podemos también exigir una mejor calidad de vida también, la comunitaria. La educación debe favorecer el acceso a la información, ¿verdad? De calidad, no información ahí distorsionada. Tiene que desarrollar habilidades para la vida. Por eso cuando cada niño, y el padre que me está escuchando, cuando cada niño pregunte, es que yo no entiendo qué tiene que ver esto con mi vida, pues parte de la responsabilidad de la educación, ¿verdad? Me refiero a todos los involucrados, los actores, que él le vea sentido, porque si no tiene sentido, muy difícil que yo quiera aprender algo que yo no le veo sentido. Cuando nos educamos mejor, buscamos, reconocemos, tenemos posibilidades de elección más saludable, ¿verdad? De empoderamiento de los individuos y de la familia, y por eso es tan importante la educación. La educación es una condición necesaria para promover la salud de los individuos y de las comunidades. Hasta aquí, porque ya mismito venimos con unas recomendaciones bien específicas que no son recetas, pero que son algunas ideas que nos pueden ayudar. Si alguien quiere comentar algo que te ha provocado estas ideas hasta este momento, pues podemos leerlos mientras piensan qué les ha provocado y lean, porque Roberto, mientras yo sigo hablando, él va a estar leyendo y Roberto me interrumpe si queremos abordar algún tema. Recomendaciones específicas. Te invitamos que reconozcamos el cambio como algo natural, ¿verdad? Y humano. No ese cambio, pero los cambios. Así que como es parte de la vida y cada persona lo vive
desde su experiencia, desde muy particular, personal, te recomendamos que busques o indagues los sentimientos de todos los actores, las fortalezas de todos los actores y los retos que ha implicado este cambio. Y dialogues con paciencia para escuchar las voces y poderlos entender. Cuando los entendemos, nos sensibilizamos y podemos juntos buscar alternativas. Te invitamos a identificar pequeños logros y celebrarlos. Antes no sabía abrir Teams, ya lo sé abrir, pues celébralo. Los logros pequeños, juntando los pequeños uno a uno, logramos celebrar grandes logros. Buscar, no lo había compartido con Roberto, pero Roberto, es que cada vez que yo tengo una experiencia como esta y en el día de hoy, con la imposibilidad de verle las caras a los demás, pienso que las experiencias educativas significativas tienen que reconocer que a ambos lados de la pantalla tenemos cuerpos y mentes y tienen que estar presentes. Ahora mismo yo no sé quiénes están presentes ahí. Y si tú lograras verlos, sentirlos, que puedan hacer gestos, esa experiencia es más rica y más significativa que el estar, que no tengo cuerpos presentes en el otro lado, no sé si están presentes o no, yo no sé si le está haciendo sentido o no lo que estamos hablando. Así que mi recomendación es que entiendan que no estamos enseñando a sillas vacías, porque si esa es vamos a decir, la práctica educativa que se está ejerciendo, eso es cero educación. El diálogo es la herramienta fundamental para el aprendizaje y tenemos que promover esos espacios de diálogo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, parte del reto de los actores, ¿verdad?, docentes, es que cómo dialogaban cuando estaban en la sala de clase y ahora hay que buscar otras maneras de dialogar, pero se puede. Y ese diálogo no lo podemos eliminar del proceso de aprendizaje. Esa es una otra recomendación. Planifica para que los niños, los adultos, todos tengamos interacción con la naturaleza. La educación a distancia no nos puede dejar no sé cuál es la palabra, como que sujetos a esta computadora, a este espacio y esto es lo único que hay. No, si estamos 5 o 6 horas conectados con este equipo, trata de buscar más o menos la mitad de ese tiempo o un poco más para interactuar con la naturaleza, con otras personas. Claro que esa interacción tiene que ser con protección, pero liberando el miedo, me refiero a que si estamos protegidos y podemos atender la parte de recreación, la parte de movimiento, la parte de interacción con la naturaleza, la interacción con otras personas, podemos lograr tener un balance mayor. Yo no me imagino un niño, una madre estando 10, 12 horas que solo lo que la vida los lleva es a la máquina esta, a lo que está pasando aquí y a cocinar y a comer. Tenemos que continuar viviendo una vida más balanceada dentro de esta realidad que nos ha tocado vivir. Sé que es bien difícil para muchos y que el contexto es bien variado, pues hay que buscar las redes de apoyo. No podemos enfrentar los cambios en la soledad de nuestra casa. Hay que buscar otros seres humanos que nos apoyen, otros adultos comprometidos con sus hijos. Una llamada, fulano, me está pasando esto, mi niño necesita esto. Las comunidades de fe, los equipos de deporte, el mismo municipio, los centros culturales. Tenemos que buscar redes de apoyo que nos ayuden a establecer una vida más balanceada de la que tenemos de marzo a octubre, porque yo conozco tantos niños y tantas personas adultas que su vida cambió o a trabajar con este equipo, en esta realidad, en estas 4 paredes, o a
facilitar y va a apoyar a sus hijos en esta realidad, o ambas cosas, pero no tenemos un balance. El ser humano necesita el contacto con la naturaleza, el contacto con otras personas, y hay que buscarlo. Si quieres añadir algo más, Roberto. Mira, sí, los espacios están abiertos, los espacios recreativos, el contacto con la naturaleza. Es momento de aprovecharlos, es momento de salir, es momento también de ir a correr una bicicleta a la plaza, al parque, al paseo lineal. No nos podemos dejar de apoderar de este sentido de miedo, de sobreprotección. Hay que comenzar a salir, hay que comenzar a apoderarnos de estos espacios, sacar los niños, sacar los adolescentes de estas zonas cómodas que se crean, que van creando por el miedo, y volverlos a reactivar en una dinámica de comunidad entre ellos. Claro, hay que guardar, ¿verdad?, las medidas de seguridad ante todo, pero se puede y es necesario hacerlo, porque si hay algo que nos preocupa es que tengamos un buen aprovechamiento académico. Lo vamos a lograr si buscamos ese balance. No sé si muchos de ustedes han enfrentado la situación de que hay mucha resistencia de parte de los niños cuando escuchan el team sonar en el teléfono, maestra o maestro envió tarea o fulano de tal. Mira, ya tienes una tarea nueva, llegó en el correo electrónico, pero claro, se sienten como atropellados, la carga le está resultando bien pesada. Es entender una cosa bien importante, France, y yo creo que esto no se ha hablado mucho, y es cuánto nuestros estudiantes extrañan la escuela y por qué. Y hay una cosa bien importante. Las comunidades que hacen nuestros niños en las escuelas, las comunidades que ellos mismos, los grupos, miren, en esos grupos ellos liberan estrés, intercambian ideas, aprenden entre ellos. Y de momento verse solo en un terminal, en una computadora, donde yo tengo mi pana, mi amiga del alma, la que me escuchaba en mis frustraciones, ahora la tengo en videoconferencia, yo no puedo interactuar más. Esto es bien frío. Y sí, los niños están pidiendo regresar a la escuela, muchos lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque le quitaron algo poderoso y era contacto humano. Y France lo trae muy bien. Y una de las cosas que le ha dado muy duro a muchos maestros, y me incluyo, es perder, el no tener ese contacto visual humano con los estudiantes en la sala de clase. A veces un rostro dice más que simplemente tener esa cámara apagada, aunque yo lo estoy escuchando, pero apagan la cámara. Yo no veo esos ojos de alegría, de sorpresa, de impresión. Mira, diantre, esto era de esa manera. Las palabras, a veces ellos no lo expresan, pero ese rostro impresionado o esa idea nueva que acabo de entender, eso ya apenas se tiene. France. Pero no se tiene porque no se planifica para eso o porque no se valora. Aquí mi propuesta es padres, madres, familiares, niños, la cámara prendida y nuestro cuerpo presente es fundamental. Igual que a maestros. No me imagino un maestro tratando de dar una clase con su cámara apagada. Me muero. O sea, todos mis gestos son los que pueden facilitar esa comunicación. Así que es importante que mi cámara esté prendida y que la tuya esté prendida para que podamos interactuar y lograr el aprendizaje. Y quiero responder a un comentario que hizo alguien en Facebook, que fue qué podían hacer los padres cuando no tienen conocimientos de las materias para estudiar con sus hijos. Pues volvemos al inicio que conversábamos antes. Tenemos que escuchar
y dialogar nosotros para que nos escuchen, porque es bien importante que todos los actores sepan que tú no tienes los recursos para ayudar con ese tema, con esa materia. Todos los actores lo tienen que saber para que identifiquemos, si yo no los tengo, ¿quién los puede tener? No puede darse por sentado que porque yo di una tarea, todo el mundo la va a poder hacer. No, eso no es correcto, no es cierto, no es posible. Así que, ¿cómo podemos dar a conocer, ¿verdad?, al que dio la tarea o el que entiende que el niño va a poder hacer ese ejercicio? Es dialogándolo con mucho respeto, pero decir, Missy o Mister, yo no tengo los conocimientos ni los recursos para ayudar en eso. ¿Dónde yo puedo buscar apoyo? ¿Quién me puede apoyar? Porque definitivamente eso es una realidad y no se resuelve diciendo, ese no es mi problema. Tampoco se resuelve diciendo, pues como yo no tengo el conocimiento, tú no lo vas a aprender. Tampoco se resuelve, como yo le decía a Roberto cuando dialogábamos sobre el tema, con la cultura del cumplimiento, que es, pues haz lo que puedas para que cumpla. No, la educación no es por cumplir. La educación es porque te forma, te apoderas, te desarrollas como ser humano, cada día te hace mejor la educación. Así que Mira, Frances, no podemos llegar a eso. Dime, Roberto. En una ocasión yo escuché una paráfrasis de esa palabra, cumplimiento, cumplo y miento. Cumplo, pero estoy mintiendo, o sea, cumplimiento. Es un juego, ¿no? Pero el sentido yo creo que es poderoso. Cumplir por cumplir es mentir, es mentir. Y eso solo satisface al que lo dice. Es correcto. Leí que tuve esta aportación de esta persona. ¿Qué alternativa tienen los familiares? Miren, los familiares tienen, la primera alternativa poderosa que tienen es la de hablar con el maestro. Es la de hacerle ese llamado, esa reunión, necesito hablar con usted, maestro. El maestro tiene una responsabilidad moral y pedagógica de responder a ese llamado y satisfacer esa inquietud de aprendizaje del estudiante. Y ese derecho. Es un derecho. Y eso es así. Yo soy maestro y soy padre de una niña de educación especial por problemas de habla y lenguaje. Y yo llevo una guerra encarnizada en muchos casos, de materiales educativos que diseñan o que seleccionan no toman en cuenta esa sensibilidad en particular. Yo tengo unas herramientas de conocimiento que no todos tienen y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Y yo puedo paliar y manejar, pero yo doy mi queja y yo se lo hago saber al compañero. Hay una situación que no se está tomando en cuenta. ¿Cómo lo podemos trabajar de otra manera? Y el maestro, sí, todos tenemos, y muchos lo hacemos, pero donde no se ve, el padre tiene esa responsabilidad, es imperativo de que el maestro responda a que ese contenido vaya facilitado, tomando en cuenta esa dificultad que están enfrentando en ese hogar. Así que el maestro tiene una responsabilidad en el diseño instruccional de tomar en cuenta cuáles son las limitaciones que tiene ese hogar. Cómo yo facilito recursos o en la web o materiales impresos. La escuela tiene también esa misión de ayudar a que eso se dé. Roberto, y eso es bien importante porque si el maestro lo conoce y tampoco él tiene los recursos, porque es muy posible que esa sea la realidad, pues tiene que moverse a los otros actores involucrados en el derecho a la educación. Tenemos que movernos. Entonces, por último, yo quiero llevar el mensaje, padres, madres, familias, encargados, niños y niñas, si me estuvieran escuchando. Los problemas que nos enfrentamos, no piensen que los vamos
a resolver desde lo personal, desde lo individual. Vamos a unirnos a otras personas que o lo han resuelto o tienen vínculos con agentes, agencias, recursos humanos que pueden ayudarlo. Tenemos que movernos en colectivo para atender esta realidad, ¿verdad? Así que esa es nuestra invitación. Yo hasta aquí, ¿verdad? No creo que haya más comentarios. Roberto, si quieres. Quería, ¿verdad? No quiero dejar pasar por alto una compañera maestra que nos trae esa realidad material que estamos viviendo los maestros en lo que es la educación a distancia, la educación virtual. Y es este complejo de retos que hemos enfrentado. Solidarizo, empatizo con la compañera. Y sí ha sido bien oneroso, ha sido bien cuesta arriba para muchos de nosotros. Esto no fue simplemente irnos en teletrabajo como técnicamente o laboralmente se plantea, ¿verdad? Desde la base legal del departamento. Muchos maestros se están agotando en hacer este ejercicio mental y espiritual de trasladar ese salón de clases a un cuarto, a una oficina, a una esquina de la casa. Y muchos maestros se están drenando porque ese sentido humano no lo logran ver en el hogar, tú sabes. Y es fuerte, mira, sí. Es fuerte, es complejo, es doloroso. Pero nos toca a nosotros, dentro de esta adversidad, y esto a los compañeros maestros, crear estos pequeños espacios y darle ese aire único de aprendizaje, de alegría, de qué bueno que estamos aquí, vamos a ver, vamos a aprender, vamos a ver cómo aprendemos esto desde aquí, desde las herramientas tecnológicas, y irnos educando y preparándonos y buscando más herramientas y seguir leyendo para enriquecer el entorno. No hay otra forma que apoderarnos del entorno, irlo humanizando, ir escuchando a esos estudiantes, dándoles ese espacio de que se expresen. Yo tuve una llamada por WhatsApp de un estudiante un domingo. Maestro, yo no sé atachar un documento, ¿usted me puede enseñar? Yo le digo, claro. En ese mismo momento yo abrí la sala del Teams, que es de mi hora de capacitación, y le dije, te voy a llamar ahora mismo del Teams y vamos a tener esa clase. Fue un solo estudiante. Fueron casi 45 minutos enseñándole al estudiante cómo se atacha un documento en distintos escenarios virtuales, el teléfono, el correo electrónico, en la plataforma aquí y allá. Fue un domingo, a mí no me molestó. Al contrario, cuando el niño me dijo gracias, cuando mi estudiante me dijo gracias, maestro, ahora yo puedo subir la tarea. ¿Qué quiero decirles con esto? Mira, esto nos ha costado y nos va a seguir costando. Pero nosotros tenemos que dar este espacio porque vamos a tener unas ganancias. Y esas ganancias humanas no las podemos dejar que se pierdan. Hay que crear esos espacios para que esa ganancia humana se dé. Y ese estudiante hay que darle eso. Roberto, menciona una escucha de Facebook que el Departamento de Educación tiene el dinero para darle una computadora a cada niño, que han fallado en eso. Y si bien es cierto eso, para poder reclamar, llevar ese reclamo, necesitamos movernos colectivamente, o sea, por comunidad, por escuela, para exigir eso. Por otro lado, proponen o están indicando que es importante exigirle al departamento el uso del canal 6 para programas educativos. Y a mí me parece muy relevante, ¿verdad? El canal 6 hasta puede replicar videos que ya existen, ¿verdad? Porque ya en las redes hay montones de videos que enseñan sobre diferentes temas. El asunto es que yo no quisiera pensar que la televisión o algo grabado va a sustituir la interacción humana que nos ayuda, nos facilita el aprendizaje, por un lado. O sea, si bien es cierto que yo puedo ver un video y aprender, la interacción, el diálogo con otras personas me ayuda a fijar mejor ese conocimiento, a cuestionarlo, ¿verdad? A transferirlo a mi realidad. Así que, por favor,
desde nuestro paradigma, la interacción humana es fundamental. No podemos considerar que la educación los niños la logren por cumplir. No hay cumplimiento porque no mientas, no cumplas. Educa, ¿verdad? Forma, desarróllate para ser mejor ser humano y tener una mejor calidad de vida. Así que con estas palabras yo voy cerrando. No sé si Salvador o José van a comentar algo. Salvador, ¿vas a prender el micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Yo creo que ha sido una información muy valiosa, importante la reflexión que se ha hecho para enmarcar las implicaciones humanas y las actitudes correctas que debemos tener todas y todos ante esta experiencia que requiere audacia, creatividad y poner en tensión nuestros talentos. Yo quería hacer énfasis en que existe Prepanet en la Autoridad de Energía Eléctrica y Prepanet es un sistema de internet que han intentado, que han logrado las empresas privadas de internet que no se utilice Prepanet, que llega a todos los hogares que tienen teléfono en Puerto Rico de banda ancha, y el gobierno le podría proveer gratuitamente el servicio de internet a todas las familias puertorriqueñas, junto con una computadora gratuita a cada niña, niño, joven, estudiante, como lo han hecho en otros países. O sea, el recurso técnico para hacer accesible a todos y todas la internet de forma gratuita la tiene nuestro gobierno, porque el sistema de banda ancha que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es de una capacidad increíble, técnicamente hablando. Y eso es una herramienta que está al alcance de la mano de nuestro gobierno. Y como pueblo, abuelos, abuelas, tíos y los niños y las niñas, de manera organizada, exigir que sea viable ese recurso, no solamente para esta situación de pandemia, sino de aquí en adelante, como un recurso técnico educativo. Salvador, alguien comenta, creo que fue Eugenio, que la experiencia que gran parte de la población de la escuela elemental intermedia está confrontando es la ausencia de planes o programas coherentes de parte del Departamento de Educación para resolver estos asuntos apremiantes. Si bien es cierto que es real, nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Que no ha sido responsivo. Una de las dificultades que yo veo, ¿verdad? Desde mi experiencia del Departamento de Educación, es que no se acaban de dar cuenta de que todo cambio, toda innovación educativa se enfrenta a una diversidad de retos y cada persona, en este caso cada docente, lo enfrenta de forma diferente. Así que es bien importante que el departamento acabe de entender eso, y es posible que un maestro requiera unos planes, unos programas coherentes y responsivos, mientras que otro maestro lo que necesita es desarrollar unas destrezas que no tenía, y otros maestros necesitan qué sé yo, el acceso a internet y la computadora para lograrlo, y otros maestros lo que necesitan es que le dejen ser libres, ¿verdad? Y ellos poder facilitar la experiencia que necesita ese niño o ese joven en este momento y en este contexto histórico. Y como yo no creo en la homogeneidad, yo pienso que la heterogeneidad es la riqueza y la actividad. En la medida en que nos veamos posible toda esa diversidad de asuntos y cómo lo podemos atender de forma variada, porque ahora tú no me vas a dar, ¿verdad? Qué sé yo, una computadora si la computadora no es lo que necesito. Si me vas a dar internet cuando ya a lo mejor ya yo tenía internet porque Prepanet estaba en mi casa, no sé. Es que miremos, ¿verdad? Que la innovación educativa tiene sus complejidades, no solo en el que va a
facilitar la innovación si no la conoce, si no tiene las destrezas, si no tiene el equipo, si no tiene los accesorios, pero tampoco si tiene la libertad de hacer lo que esté en sus manos con las herramientas que tiene. Y yo pienso que ahí, pues yo lo asumiría. Como maestra, mis niños están viviendo esto porque los estudié, los analicé, y yo voy a trabajar con esto, que es lo que necesitan mis niños para tener una mejor calidad de vida en este momento. Así que, Roberto. Ese punto a mí me parece bien importante y lo quiero atar a los estudiantes. ¿En qué momento el departamento pensó en lo que opinan o sienten los estudiantes? ¿Cuáles son los intereses y las inquietudes en este proceso que están viviendo? ¿Cuándo el departamento pensó en sentarse con los estudiantes a decirles, mira, van a aprender a través de una plataforma Teams? Esto es de esta manera o la otra? Yo creo que ha habido una falta de importancia al cuerpo estudiantil y no se ha visto adecuadamente esa necesidad del estudiante. Más allá del inventario de que si tienes una computadora o tienes un teléfono, o ¿quién le preguntó al estudiante si le gusta aprender de esa manera y cuán cómodo y feliz se siente aprendiendo, si es que se está aprendiendo genuinamente de esa manera? Son preguntas que los mismos estudiantes me hacen. A mí no me gusta esto, maestro. Esto no funciona. Esa voz se está escuchando. ¿Cómo funcionaría, verdad? Claro. ¿Cómo claro. funcionaría? Y estos son retos, ¿verdad? Que hay que tratar de que nosotros padres hagamos escuchar la voz de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Mi niña lo dice y me lo dice. A mí no me gusta esto. Yo quiero volver al salón. Quiero la escuela, papá. Yo quiero volver a la escuela. ¿Cuál es su opinión de volver a la escuela? ¿Cuál es su opinión de volver a la escuela? Nosotros, el regreso a la escuela pública del Departamento de Educación es una decisión compleja que se tiene que trabajar con mucho cuidado, porque hay que tratar de armonizar una complejidad enorme, porque cada comunidad escolar es distinta y tiene una realidad diferente. Entonces, tú tienes comunidades que tienen 2 escuelas en un solo plantel. Tú tienes 2 escuelas de distintos niveles en un solo plantel. No hay un personal completo para poder garantizar una higienización adecuada. Tenemos que ver, eso es un ejemplo, ¿verdad? No solo el garantizar la salubridad. Un ejemplo, en caso de muchos salones, trabajar el espacio de 6 pies en muchos salones involucra movimiento de inventario si se van a integrar los estudiantes. Garantizar esos espacios para que no se propague el virus. Son situaciones y hay elementos propios que hay que tomar en cuenta sin olvidar que cada comunidad es única y diversa. Muchos han pensado en que los maestros regresen al salón de clase y tenerlos las 6 horas laborables en el salón de clase atendiendo de manera virtual, pero desde el salón de clase. O trabajar la mitad de una de mi matrícula, unos días alternos. Eso es una posibilidad. Pero entonces hay que pensar bien en los espacios abiertos. ¿Cómo vamos a trabajar si los directores, el personal de apoyo, tienen los recursos adecuados para llevar de manera apropiada a ese día a día en esa escuela? Si tenemos ese guardia escolar, tenemos el personal que atienda la temperatura, que haga ese registro adecuado. Tenemos que tener presente todas estas ideas. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones realmente que podemos sobrellevarla y el departamento tiene los recursos y las capacidades. Ahora, esto es un ejercicio que hay que pensarlo y practicarlo bien. Y hay que reflexionarlo bien.
¿Por qué? Porque sabemos que una de las poblaciones, en el caso de los niños menores, son los niños, los chiquitos, son los que pueden ser ese agente de transmisión más agresivo que un adolescente o un adulto. Y a mí, como pienso yo con mi nena, que a ella le encanta jugar, interactuar, ¿cómo le vamos a decir a un niño, mira, no puedes tocar a tu amiguita, no puedes hoy hablar con ella? Mirar ese ejercicio de socialización en las escuelas es bien delicado y amerita mucha reflexión. Esto no puede ser a la prisa ni por complacer a nadie, ni mucho menos intereses económicos privados ni particulares. El regreso, Roberto, a eso yo le añado que la educación virtual puede promover la interacción humana que no es exactamente igual que cuando es presencial, ¿verdad? Pero lo puede hacer. Pero desde mi punto de vista es que si tú no estás listo, no estás preparado, no te han preparado para hacerlo, pues lo que tú piensas que debes hacer es hablar y ellos escuchar, cámaras apagadas, no, cámaras prendidas, interactuando, tus ojos con los míos y esa implicación humana de unos y otros, yo creo que ese es mi último, ¿verdad?, mensaje para cerrar esta tertulia que ha estado interesante, pero limitada porque no puedo ver a la gente. En los casos, Frances, que se dificulte para muchos maestros, hay estrategias para encender esas cámaras, hay estrategias para activar esos niños y hay muchas alternativas que podemos lograr con ellos. Es crear esa socialización empática, es hacer un llamado a mayor empatía a través de la virtualidad. Y es una herramienta poderosa. Empatizar constantemente, hacer ese llamado, validar a ese estudiante, llamarlo, reconocerlo, hacer esa lista completa. Hacerlo presente. Tu cuerpo y tu mente están aquí conmigo. Pero bueno, José, ¿hay alguna otra aportación en el chat? Yo quería plantear que José Hiraldo, no sé si quiera compartir que tiene una nena, 2 niñas en su casa, la experiencia que ha tenido como padre. Importante. Para ir cerrando, pero con esa experiencia viva de José con sus 2 niñas. Pues mira, por lo menos en mi casa ha sido una experiencia bastante variada, porque ahora mismo en casa somos 4. Entonces, los 4 estamos trabajando a distancia. Mi pareja, ¿verdad? Por su tipo de trabajo, pues ha tenido que trabajar desde casa. Yo he tenido que trabajar desde mi casa, más estoy tomando cursos de universidad a distancia. Mi nena pequeña está en Montessori, que, ¿verdad?, el tipo de interacción del sistema Montessori es muy diferente a la corriente regular, ¿verdad? Ya que el estudiante tiene que interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Y ellos están locos por empezar otra vez a ir a la escuela presencial para estar con sus amiguitos, y todos los días se lo expresan a la maestra y están ansiosos por eso. Por lo menos en el caso de la mayor, que tiene 11 años, ya pertenece a la corriente regular, pero ella muchas veces se frustra porque ella estudia para los exámenes, se prepara, ¿verdad? Trata de ser bastante responsable con sus cosas, y le ha pasado que coge un examen o coge un assessment o una asignación dentro de la plataforma de Teams y qué sé yo, saca 2 o 3 preguntas mal cuando ella sabe que está bien. Entonces se frustra porque como no tiene la comunicación y la interacción con el maestro para preguntarle, para que le aclare la duda, porque ¿verdad?, el proceso de aprendizaje no es simplemente llenar un formulario y hacer ¿verdad?, ver cuánto tú sabes y depositar el conocimiento en un examen. O sea, ella espera como que esa retroalimentación del maestro
y se frustra a veces porque ella le gusta, ¿verdad? Salir bien en las cosas y si estudió. Yo creo que, ¿verdad? La recompensa, aunque sea pequeña, de saber que lo hizo bien, yo creo que ayuda mucho. Incluso me pasa a mí que si quiero aclarar una duda con un profesor en la universidad, tengo que esperar varios días en lo que el profesor me contesta ese mensaje o ese email, porque también está todo el día dando clases online, ¿sabes? La experiencia es de parte y parte, está el maestro, pero también está el estudiante. Entonces, también quería compartir una experiencia porque esto de la educación a distancia, por lo menos en mi parte, se torna hasta peligroso por el mero hecho de que estamos los cuatro en casa conectados o si alguien tiene que, ¿verdad? Ayudar en algo o ayudar en alguna duda, pues uno se convierte, ¿verdad? En un tipo de maestro porque uno tiene que saber también para poder explicar a los hijos. Pero me pasó que yendo a donde una de las nenas, literalmente por poco se me quema la casa porque tenía algo en la estufa, entonces me fui a atender a una de las nenas y por poco quemo la cocina, ¿sabes? Que es algo, una experiencia que uno está en una tensión, ¿verdad? Porque uno quiere estar presente, quiere ayudar, tiene que también trabajar, tiene que hacer de todo. Y también esto me ha pasado que las niñas, pues el horario de escuela, pues antes era, vamos a poner, de 8 a 2 y media a 3, pero ahora con lo de la pandemia, pues ellas están prácticamente todo el día estudiando, todo el día haciendo trabajos y asignaciones, o que la carga de trabajo yo entiendo que ha sido hasta mucho más que ¿verdad? Que un año académico normal. Y, ¿verdad? Y sé de padres que se las ha hecho bien cuesta arriba. A principio no sabíamos cómo los cuatro acomodarnos en casa ¿verdad? Para poder esto trabajar, porque no tenemos cuatro dispositivos disponibles para que cada uno pueda estar cómodo escogiendo ¿verdad? Sus clases. A veces el equipo que uno tiene es viejo, porque uno trata, ¿verdad? De buscar alternativas y tiene un celular viejo una maraquita que ya casi no sirve. Ha sido una experiencia diversa, pero bastante educativa para uno mismo como padre. Porque uno ha tenido que aprender y a tener que lidiar ¿verdad? Con toda la carga que está ahora mismo, que cada uno tiene ahora mismo. ¿Verdad? Por lo menos esa es mi experiencia. Yo sé que estaba viendo en las encuestas que hicimos por Facebook, antes de darle a Salvador para que finalice, que una de las encuestas que hicimos era que cuáles de los retos pues ya se superaron, ¿verdad? Lo de la educación a distancia, y varias personas comentaron que superaron lo del equipo electrónico, lo de los espacios adecuados y yo creo la más importante, el acceso al internet. Fueron varias de las alternativas que la gente escogió, ¿verdad? De los retos que han superado. Pero pagándolo, ¿verdad? Sí. Pagándolo a los padres cuando lo debería pagar el Departamento de Educación. Porque también se está economizando miles de dólares en las escuelas cerradas, no están habitables. Así que el asunto del internet debería ser gratis para los maestros y para los estudiantes. Pero yo los dejo, fue un placer, Salvador, gracias por invitarnos, gracias Roberto por aceptar el acompañarnos en esta tertulia. La experiencia de Roberto fue bien importante para este diálogo y José, tus experiencias las tenemos que compartir porque así es que crecemos todos como colectivo y podemos entender cómo superarlas. Salvador, adiós. Muchas gracias, Frances y Roberto y José, que con ese testimonio tan humano, ¿verdad? Fue un broche de oro para esta tertulia tan esclarecedora y tan informativa para los padres y madres y abuelos y abuelas y los niños. Muy agradecido y contamos con ustedes para próximas ocasiones. Les recordamos que la próxima tertulia es el jueves 19 de noviembre. Desen un paseíto por la página nuestra para que vean, tengan acceso a todas las anteriores desde agosto del 18 que están grabadas, al igual que esta que queda grabada, así que pueden invitar a personas que no se
pudieron conectar en vivo a que entren a la página y se dan un paseíto por la página. Muchas gracias y bien agradecido. Y un aplauso virtual a Roberto y a Frances y a José. Muchas gracias. Y José, Buenas noches. encantada de conocerte, José. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos y gracias por conectarse. Que descansen. Gracias.